Hey, ¿qué onda, gente? Aquí Fanfos con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Manol Owa. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos Nick 0, 1, 2, 3, 4, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. Confrontando la sombra. Capítulo 4. Una misión peligrosa. Viaje a la tierra de las olas. Cuando Sayuri llegó al puente, no se sorprendió al ver que Naruto ya estaba esperando allí. Ella casi frunció el ceño. Ella y Naruto tenían una competencia tácita sobre quién llegaría primero a las reuniones del equipo. En su mayor parte, ambos fueron bastante consistentes. Un día ella sería la primera, y al siguiente, él sería el primero. Pero hoy era la primera vez que uno de ellos había sido primero 2 veces seguidas. Lo estaba haciendo para enojarla, y no, definitivamente no lo estaba pensando demasiado. Sayuri observó el lugar de reunión y casi puso los ojos en blanco ante la predecible ausencia de Kakashi. Estaba empezando a preguntarse cómo Kakashi tenía el rango de Jonin en primer lugar. Sin duda, era lo suficientemente hábil como luchador. Aún así, parecía como si él fuera bastante poco confiable cuando se trataba de casi todo lo demás. No se podía contar con alguien que no podía llegar a tiempo para completar las misiones de clasificación a OS. Buenos días, saludó Naruto una vez que la vio. Sayuri levantó una ceja ante la exhibición ciertamente inusual. Desde su pelea una semana antes, los dos no se habían hablado del todo, no es que nunca lo hubieran estado en primer lugar. No hubo animosidad notable, pero ciertamente hubo una gran cantidad de incomodidad. Durante su ejercicio de entrenamiento contra el equipo 8, pudieron cooperar en los momentos que estuvieron juntos. Aún así, se separaron rápidamente en el momento en que comenzó la acción. No se sabía que también trabajarían juntos en una misión real. Sin embargo, no importa cuánto intentara olvidar, no podía eliminar la imagen de su mirada de su mente. Por un breve momento, parecía que nada le gustaría más que estrangularla hasta la muerte con sus propias manos. Era tan diferente a él. Naruto siempre era el que molestaba o cabreaba a alguien. Así que verlo enfadarse por algo era como ver a un pez salir de un río y bailar el vals. Al no ver ninguna razón para ignorarlo, Sayuri respondió, aunque concisamente, buenos días. Con los saludos fuera del camino, Sayuri encontró un lugar contra las barandillas del puente y se reclinó. Kakashi probablemente iba a tardar un poco en llegar de todos modos, así que decidió al menos ponerse cómoda. La hizo pensar. ¿Por qué diablos ella, Naruto y Sakura llegaron a tiempo en primer lugar? Si sabían que Kakashi llegaría una hora tarde, probablemente deberían llegar tarde. Aunque, conociendo a Kakashi, probablemente elegiría llegar a tiempo en el momento en que lo intentaran. Sentado en la parte superior de la barandilla del puente, Naruto comenzó a tararear de una manera que hizo que Sayuri quisiera arrancarse el cabello. Dios, era tan malditamente molesto. Por supuesto, no fue un accidente. Incluso desde que se conocieron, parecía que él estaba adquiriendo datos sobre ella, averiguando qué la ponía en marcha para poder enfadarla o frustrarla constantemente. Era cerebral, haciéndola sentir como una niña pequeña cuyos botones se pueden presionar fácilmente. ¿No vas a creer esto?, comenzó Naruto de repente, lo que provocó que Sayuri suspirara preventivamente en preparación para lo ridículo que estaba a punto de decir. Pero me convertí en maestra recientemente, ¿sabes? ¿Un profesor? ¿De qué demonios estaba hablando? Naruto continuó con una sonrisa. Así que eso me haría Naruto-sensei ahora. Muy bien, ¿verdad? Sayuri le dio a Naruto una mirada sospechosa de reojo, tienes razón, no lo creo. ¿Quién diablos querría ser tu estudiante de todos modos? Naruto se tambaleó hacia atrás sobre la barandilla como si acabara de recibir un golpe en la cara, quiero que sepas que tengo muchas habilidades y conocimientos para transmitir. No hay un estudiante en la academia que no lo haría. Acepta el entrenamiento del gran Naruto-sensei. Claramente poco impresionada, Sayuri solo se atrevió a poner los ojos en blanco ante su estupidez. Responderle a Naruto en este punto equivaldría a alentar sus tontas divagaciones. Durante demasiado tiempo, ella se había rebajado a su nivel, permitiéndole meterse debajo de su piel e influir en su estado de ánimo. Bueno, ya no. A partir de ese momento, sería una adulta y simplemente ignoraría las tonterías sin sentido que salían de su boca. Intenta volver a poner los ojos en blanco.
Tal vez encuentres un cerebro allí atrás esta vez. Sayuri sintió que su mandíbula se apretaba ante el insulto. Cuando Sakura finalmente llegó al puente, se divirtió al ver a Naruto y Sayuri discutiendo. La atmósfera estaba cargada con una tensión tan increíble que sus miradas parecían generar electricidad que se arqueaba de un lado a otro entre sus ojos, haciendo que saltaran chispas. Sakura se frotó los ojos cansados, y cuando miró hacia atrás, las chispas se habían ido, pero Naruto y Sayuri todavía estaban en la garganta del otro. Después de haber aprendido hace mucho tiempo que no tenía sentido tratar de interponerse entre ellos cada vez que se ponían así, Sakura simplemente eligió su lugar en el puente y se reclinó preparándose para la llegada de Kakashi. Mientras observaba a Naruto y Sayuri discutir, no pudo evitar que la sonrisa se extendiera por su rostro. Tal vez todo había estado en su cabeza, pero recientemente había sentido una extraña tensión entre ellos. Ella fue lo suficientemente perspicaz para notar que Kakashi-sensei también había detectado la fricción. Aún así, como de costumbre, se mantuvo al margen de sus asuntos personales. Sakura no estaba segura de si el enfoque de no intervención de su sensei lo convertía en un buen maestro o en uno malo. Por un lado, era responsabilidad del líder del escuadrón asegurarse de que su equipo fuera una unidad cohesionada. Aún así, por otro lado, si Kakashi-sensei siempre estuviera resolviendo todos sus problemas, no podrían funcionar durante las misiones sin él. Son tan lindos, ¿no? Sakura sintió que su columna se estremecía y su cuerpo se puso rígido como una tabla ante la inesperada voz detrás de ella. Lentamente se giró para ver a Kakashi agachado en la barandilla del puente con un nivel de equilibrio y una concentración que parecían extraños en una persona tan perezosa. Él le dio un saludo casual como si no la hubiera asustado hasta la muerte, y ella le devolvió el gesto con un tímido asentimiento antes de volverse hacia sus compañeros de equipo. Debido a su pelea, Naruto y Sayuri no habían detectado la llegada de su sensei. Aunque la explicación más probable era que Kakashi-sensei era el tipo de persona en la que no te fijabas a menos que él quisiera que lo hicieras. Se preguntó si todos los Jonin eran aterradores de esa manera. La idea de estar tan cerca de alguien tan por encima de ella en términos de habilidad era bastante desalentadora. ¿Finalmente iremos a una misión hoy, sensei?, preguntó Sakura mientras continuaban observando al dúo discutiendo. Kakashi asintió. ¿Sí? Acabo de reunirme con Lord Hokage. Nuestro cliente nos está esperando en la puerta principal mientras hablamos. Entonces, ¿no deberíamos ir allí ahora?, preguntó Sakura, sonando algo perpleja. Tal vez en un minuto, murmuró Kakashi. ¿No disfrutas viendo a esos dos unidos? Sakura suspiró. A veces se sentía como si ella fuera la única persona cuerda en su equipo. Después de empacar sus maletas para su viaje, el equipo 7 se aventuró a las puertas principales, donde finalmente se encontrarían con su cliente. Aparentemente, era un maestro constructor de puentes de un país llamado la Tierra de las Olas, que necesitaba ser escoltado de regreso a casa de manera segura. Era una misión estándar de rango C a lo sumo, tendrían que lidiar con un par de bandidos, e incluso entonces, la vista de una escolta de shinobi generalmente era suficiente para protegerse de tales matones. En secreto, Sayuri esperaba que algunos bandidos fueran lo suficientemente estúpidos como para ponerlos a prueba. Estaba ansiosa por un escenario de la vida real o de la muerte que pusiera a prueba su temple como shinobi. Su pelea con Naruto había sido suficiente para hacer que su sangre bombeara, pero en ningún momento sintió que su vida estaba en juego. Sayuri, más que nada, quería arriesgar su vida. Quería saber cómo reaccionaría. Está bien, estaremos allí en unos minutos, anunció Kakashi como si su escuadrón nunca hubiera estado en la puerta principal. Luego cambió su atención a Naruto y Sayuri en particular. Pórtense bien, ustedes dos. Naruto hizo todo lo posible por parecer ofendido. ¿Y qué hay de Sakura?, preguntó. Para su crédito, Sakura tuvo la decencia de sonrojarse ante toda la atención que repentinamente se le presentó. Sakura es la única entre ustedes con alguna apariencia de modales, explicó Kakashi, sin rodeos. Pareces disfrutar presionando los botones de la gente, y Sayuri no parece disfrutar de la gente en absoluto. Por precisa que haya sido esa acusación, Sayuri no pudo evitar fruncir el ceño. Estaba siendo seriamente agrupada con Naruto, de todas las personas. Pasaron un par de minutos antes de que ella sintiera que la rubia en cuestión le daba un codazo en el brazo en un intento de llamar su atención. A pesar de su buen juicio, obedeció. ¿Preocupado?, preguntó con una sonrisa. Sayuri frunció el ceño. ¿De qué hay que preocuparse?
Ella respondió, bastante desdeñosamente. Naruto se encogió de hombros antes de colocar sus manos detrás de su cabeza. No eres tan difícil de leer, explicó. ¿Te preocupa que esta misión sea una pérdida de tiempo? Confirmar o negar las sospechas de Naruto era precisamente lo que quería, por lo que Sayuri decidió que ignorarlo era la mejor opción. Sin embargo, tenía algo de razón. Una de sus mayores preocupaciones acerca de convertirse en Genin era la posibilidad de que tuviera que perder el tiempo en misiones sin sentido. Acompañar a un tipo de regreso a su pequeño pueblo de mierda no era algo que la hiciera bombear la sangre. Cuando finalmente llegaron a la puerta principal, Sayuri no pudo evitar fruncir el labio con disgusto cuando vio por primera vez al cliente. Era un hombre bastante mayor, canoso, con anteojos, de entre 50 y 60 años, con barba poblada y ojos oscuros. Sin embargo, no fue su apariencia lo que Sayuri encontró repulsivo. En cambio, fue el hecho de que parecía pensar que ahora era el momento apropiado para beber una botella entera de alcohol. No ayudó que la mayor parte se le escurriera por la barba. ¿Es usted el señor Tasuna?, preguntó Kakashi una vez que estuvieron a distancia de hablar del cliente. El cliente parecía perplejo, como si ni siquiera recordara que había contratado a un equipo de shinobi en primer lugar. Eventualmente, las cosas parecieron hacer clic en su cabeza, y arrojó su botella de licor ahora vacía a un lado antes de tropezar hacia adelante para ver mejor a sus escoltas. Se ajustó las gafas antes de echar un breve vistazo a cada miembro del equipo 7. Pagué por shinobi, no por un montón de mocosos, se quejó Tasuna. ¿Es esto lo mejor que Iden Leaf tiene para ofrecer? Sayuri de repente estuvo tentada de mostrarle al viejo bastardo lo que tenía para ofrecerle. Por otro lado, Kakashi no parecía en absoluto afectado por la flagrante falta de respeto. Mi equipo está más que calificado para manejar una simple misión de escolta, señor Tasuna, aseguró. Pero si eso no te tranquiliza, quiero que sepas que soy un Jonin con mucha experiencia. Estás en buenas manos. Tasuna no parecía convencida. Soy un famoso constructor de puentes, ¿sabes? Mucha gente lloraría si algo me pasara. Sayuri desconectó al resto mientras saltaban el resto de los saludos antes de finalmente atravesar las puertas delanteras. Era la primera vez que Naruto y Sakura salían de la aldea, así que fue un gran momento. Sin embargo, sus responsabilidades no les dieron mucha oportunidad de absorberlo todo. Aunque, Naruto se quedó atrás por un momento para comprender completamente el hito antes de ponerse al día con el resto del grupo. Fue interesante ver a Naruto siendo sentimental. Definitivamente había más en él de lo que inicialmente se veía a simple vista. Sayuri supuso que eso era normal. Nadie era igual todo el tiempo, y Naruto y Kakashi parecían tener eso en común. Tenían talento para presentarse como una cosa mientras eran algo completamente diferente. Le hizo preguntarse qué Naruto era el verdadero Naruto. Cuando comenzó su viaje, el paisaje era bastante consistente. A pesar de haber dejado el pueblo a sus espaldas hace algún tiempo, todavía había bosques hasta donde alcanzaba la vista. Se apegaron al mismo camino de tierra y rara vez se detuvieron para tomar un descanso. Tasuna había estado extrañamente callada desde su partida, y estaba empezando a poner nerviosa a Sayuri. Cada vez que las personas comenzaban a actuar fuera de lugar, ese era generalmente el momento de preocuparse. Fue solo después de llegar a esa conclusión que notó que Naruto estaba mirando fijamente algo en el camino mientras pasaban. Siguió su mirada y se confundió cuando descubrió que era un simple charco lo que parecía cautivar su atención. Tomó un momento para que la implicación de un charco en el camino durante la primavera se asentara en su mente antes de que reconociera el peligro. Habiendo notado primero el charco, Naruto intentó expresar sus preocupaciones. Sensei. Sin embargo, dos figuras oscuras salieron del charco antes de que pudiera terminar lo que estaba diciendo. Llevaban guanteletes con garras en la mano izquierda y derecha, respectivamente, que estaban unidos por una larga cadena dentada. Sayuri observó al dúo mientras saltaban hacia Kakashi con sorprendente rapidez. Desafortunadamente, fue demasiado lento para reaccionar, y antes de que alguien pudiera hacer un movimiento, Kakashi fue atrapado por las cadenas. Una vez que atraparon a su objetivo, los dos asaltantes dijeron, uno menos. El equipo 7 vio cómo su sensei era destrozado con un ruido repugnante. Los gritos de angustia de Sakura sirvieron como señal para que Sayuri entrara en acción. El líder de su escuadrón estaba muerto, pero eso no significaba que la misión hubiera terminado. Todavía necesitaban proteger al constructor del puente. Hablando de eso, después de matar a Kakashi, el dúo asesino ahora estaba cambiando su atención a Tasuna.
Antes de que el cliente pudiera sufrir algún daño, Sayuri arrojó un kunai que sujetó la cadena a un árbol cercano. En un destello de velocidad, Sayuri saltó en el aire y aterrizó en ambos guanteletes. Antes de que los posibles asesinos pudieran reaccionar, tomó los guanteletes en sus manos y los pateó en la cara. La fuerza de su ataque fue suficiente para derribar al dúo e incluso separar la cadena de sus guanteletes. Fue un desarrollo agridulce, ya que mientras sus oponentes estaban privados de una de sus armas, también eran libres de moverse independientemente de la otra. A pesar de la pequeña victoria, no hubo respiro en la acción. Ahora que estaban separados, los asesinos se dividieron para atacar diferentes objetivos. Uno se quedó quieto y comenzó a enfrentarse a Sayuri en un combate cuerpo a cuerpo. Al mismo tiempo, el otro cargó contra Tasuna con intenciones asesinas. Cuando Sakura se dio cuenta de que era lo único que se interponía entre el enemigo y el cliente, sintió una oleada de miedo. Supuso que era justificable, dadas las circunstancias, pero maldijo su timidez de todos modos. Una vez que su cuerpo aceptó el hecho de que era ahora o nunca, se armó de valor. Sacó un kunai de su bolsa de armas antes de bajar a una posición defensiva. «Quédese detrás de mí, señor», advirtió, sonando tan alterada como parecía Tasuna. Entonces, justo cuando el enemigo estaba al alcance de la mano, un borrón naranja apareció en la línea de visión de Sakura. Naruto le dio un rodillazo al asesino en la cara, lanzándolo al bosque y salvando efectivamente a Sakura y Tasuna. Antes de que Sakura pudiera siquiera pensar en expresar su agradecimiento, Naruto se lanzó en la misma dirección en la que había enviado al enemigo a volar. No pasó mucho tiempo antes de que Naruto también desapareciera entre los árboles. Mientras tanto, Sayuri todavía estaba peleando con el otro asesino, y nada menos que pasando el mejor momento de su vida. En ese momento, ni siquiera podía recordar que acababan de matar a Kakashi ante sus ojos. Sus instintos se habían apoderado de ella mientras se adentraba en el pozo más profundo de sus impulsos más básicos. Este era el tipo de batalla que había estado buscando. Estas eran las apuestas que ella quería. Su diversión fue repentinamente interrumpida cuando Kakashi apareció de la nada, instantáneamente tomando al enemigo en su brazo. El agarre debe haber sido increíblemente fuerte, ya que el enemigo rápidamente se quedó sin aliento antes de perder el conocimiento. Sayuri no estaba segura de si debería estar aliviada de que Kakashi estuviera vivo o decepcionada de que la pelea hubiera terminado. Entonces, al final, se conformó con una extraña mezcla de ambos. «Kakashi-sensei», Sakura gritó antes de señalar el bosque adyacente. «Naruto está en el bosque luchando contra uno de esos shinobi». Sayuri observó cómo el único ojo de Kakashi se endurecía. «Sayuri, átalo», ordenó simplemente antes de dejar caer el cuerpo inconsciente del shinobi enemigo en el suelo como un saco de papas. Kakashi desapareció en una bocanada de humo, presumiblemente en el camino hacia donde se encontraba Naruto. Después de que se fue, Sayuri metió la mano en la bolsa de su arma y sacó un carrete de alambre shinobi. Era una herramienta útil, quizás una de sus favoritas. Durante el entrenamiento, solía usar cables para dirigir su shuriken en el aire. Era como volar una cometa, ahora que lo pensaba. Cuando comenzó a atar al enemigo, sintió que Sakura y Tasuna se acercaban por detrás. «¿Estás bien, Sayuri?», preguntó Sakura con aparente preocupación en su tono. «Estoy bien». Tasuna, por otro lado, miró a Sayuri con asombro. «Buen trabajo, chico», felicitó mientras aún trataba de calmar sus nervios. «Definitivamente te ganaste tu paga en ese momento». Sakura asintió con la cabeza. «Reaccionaste tan rápido», dijo en adoración. «Tú y Naruto ambos». En verdad, Sayuri ni siquiera había notado a Naruto en esa acción. Había estado tan concentrada en manejar su negocio que no vio cómo reaccionó él. Según lo que dijo Sakura, aparentemente comenzó a luchar contra el otro asesino, y los dos terminaron en algún lugar del bosque cercano. Aún así, dado que Sayuri fue la primera en actuar, lo vio como su victoria. Naruto obtuvo el segundo lugar, lo cual no estuvo mal, pero no fue el primero. Como no era una completa idiota, Sayuri también elogió a Sakura. «Buen trabajo al quedarte con el cliente. Eres mejor de lo que pensaba». Instantáneamente se arrepintió de haberlo hecho cuando Sakura se sonrojó en respuesta. Se suponía que solo era un simple cumplido, y Sakura parecía que acababa de ser elogiada por el mismo Hokage. Avergonzada por la atención, Sayuri desvió la mirada y continuó atando al aspirante a asesino. Sayuri se tomó el tiempo para observar a su nuevo cautivo. Tenía el cabello castaño salvaje hasta los hombros y ojos oscuros. En cuanto a la ropa, vestía un traje de camuflaje con vendajes alrededor de la cintura y sandalias shinobi de color oscuro hasta la rodilla.
Sin embargo, lo más distintivo era el respirador que cubría la mitad inferior de su rostro y el guantelete con garras de gran tamaño que llevaba en el brazo izquierdo. ¿Qué pueblo representa este símbolo?, pensó Sayuri mientras observaba su diadema. Decidió volverse hacia Sakura una vez más. Sakura, ¿qué pueblo usa este símbolo en sus cintas para la cabeza? Sakura se inclinó sobre el hombro de Sayuri y entrecerró los ojos. Creo que debe ser la aldea oculta de la niebla, ¿verdad? Así es, Sakura. Las dos chicas se sorprendieron al escuchar la voz de Kakashi detrás de ellas. Cuando se volvieron para mirarlo, Sakura mostró una brillante sonrisa cuando vio que Naruto estaba parado a su lado, luciendo completamente ileso. La atención de Sayuri, sin embargo, estaba más fijada en el cuerpo que Kakashi cargaba sobre su hombro. Era el otro asesino, sin duda, y basado en la profunda herida sangrienta a lo largo de su cuello y su tez pálida, Sayuri dedujo que estaba muerto. ¿Kakashi lo había matado? Estos dos son, bueno, eran Chunin de la niebla oculta, explicó Kakashi, corrigiéndose a sí mismo a medias cuando parecía recordar el cadáver que colgaba sobre su hombro. ¿La aldea oculta de la niebla, eh? No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que la aldea oculta de la niebla estaba asociada con la Tierra del Agua. Entonces, ¿qué los trajo hasta la Tierra del Fuego? Y, quizás aún más importante, ¿por qué estaban apuntando a un constructor de puentes al azar? Sayuri miró a su cliente con sospecha apenas velada. Claramente, había más en este hombre de lo que parecía. Kakashi parecía estar siguiendo la misma línea de pensamiento. Fingí que me mataban para poder saber a quién se dirigían esos shinobi, reveló antes de dirigir una mirada severa a Tasuna. Parecía que estaban detrás de usted, señor Tasuna. Tasuna miró al suelo con aparente vergüenza. No hemos escuchado nada sobre ti como objetivo de un shinobi, dijo Kakashi. Se suponía que esta misión era protección contra bandidos, ladrones y similares. Pero enfrentarte a un shinobi de nivel Chunin, eso está más allá del alcance de nuestro acuerdo de misión. Así que es mejor que tengas una buena excusa para mentir en tu solicitud de misión. Señor Tasuna. Sakura asintió con la cabeza. No estamos listos para este tipo de misión, señor, dijo, adoptando un tono comprensivo. Deberíamos dar la vuelta. Si bien estuvo de acuerdo en que el cliente debería ser responsable por mentir, Sayuri no estaba del todo de acuerdo con el deseo de Sakura de abandonar la misión. Justo ahora, ella había sido dotada con una oportunidad fantástica. Con la posibilidad de participar en tal batalla una vez más, no estaba dispuesta a regresar a casa. Creo que deberíamos seguir adelante, Sensei, intervino Naruto, ganándose una mirada de asombro de Tasuna. Quiero decir, no es como si alguien estuviera herido o algo así. Niño, murmuró el constructor del puente. Kakashi suspiró. Naruto, hay una razón por la que las misiones tienen rangos específicos, explicó. Es que a los shinobi se les asignan misiones que se alinean con sus calificaciones. Ustedes tres solo han estado genin durante una semana. No deberían dejar que se acerquen a una misión de rango B como esta. Sayuri frunció el ceño. Kakashi estaba haciendo que pareciera que no habían manejado la emboscada increíblemente bien. Como dijo Naruto, nadie resultó herido y los asaltantes ni siquiera pudieron tocar al cliente. Si esos dos shinobis de la niebla oculta fueran Chunin, Sayuri confiaba en que podría manejar oponentes de ese nivel. Y, si su impresionante exhibición fuera algo por lo que pasar, Kakashi también haría un trabajo rápido con ellos. Estoy de acuerdo con Naruto, dijo Sayuri, ganándose una mirada de sorpresa de Tasuna y una de consternación de Sakura. Podemos manejar cualquier cosa que se nos presente. Sayuri miró hacia atrás en dirección a Naruto y vio que él le daba un pulgar hacia arriba. Ella puso los ojos en blanco, sin saber si estaba jugando con ella o si estaba realmente agradecido de que ella se pusiera de su lado. De cualquier manera, no era como si ella secundara su opinión porque quisiera tener su espalda. No, ella tenía sus propias razones para querer continuar con la misión, y ninguna incluía a Naruto. Cielos, parece que están muy concentrados en esto, Sakura, le comentó a su único estudiante sensato. Muy bien, continuaremos, al menos por ahora. Tasuna estaba satisfecho con el desarrollo, ya que se aseguró de que viviría al menos un día más. Informó a sus escoltas que pronto se acercarían a la costa y que había organizado el transporte a la Tierra de las Olas. Con eso, continuaron su viaje. Durante su viaje en ferry a la isla, viajaron en silencio a través de la niebla. Fue entonces cuando Tasuna finalmente reveló la difícil situación de su nación. Un rico hombre de negocios llamado Gato se había apoderado de la Tierra de las Olas y esencialmente la había hecho suya.
Todo el que se resistía era derribado. Como resultado, la Tierra de las Olas estaba en un estado de pobreza abyecta, y solo el puente de Tasuna servía como esperanza para un futuro mejor. Después de escuchar su historia, ni siquiera Kakashi se opuso a continuar con su misión. A su llegada a la Tierra de las Olas, el equipo 7 fue dejado inicialmente en un muelle en un pueblo de pescadores de aspecto estándar. Estaba situado junto al agua y estaba interconectado por varios muelles y pasarelas. Era bastante grande, en realidad, y era increíblemente hermosa. Sin embargo, no se quedaron por mucho tiempo, ya que aparentemente la casa de Tasuna estaba más al interior. No pasó mucho tiempo antes de que estuvieran navegando por los senderos del bosque una vez más. El terreno era muy similar a la Tierra del Fuego, lo cual era de esperar ya que las dos naciones estaban muy cerca. Sin embargo, una clara diferencia fue que la Tierra de las Olas se sentía más húmeda, a falta de una palabra mejor. El aire parecía saturado de agua y el suelo estaba casi húmedo bajo los pies. Sayuri sintió que el ambiente era realmente relajante para su piel y cerró los ojos por un breve momento de relajación. De repente, el sonido de algo partiéndose en el aire alertó a los miembros del equipo 7. Kakashi rápidamente gritó una advertencia antes de derribar a Tasuna en el suelo. Justo a tiempo, una enorme espada con forma de cuchilla giró directamente donde había estado parado el anciano constructor de puentes. Los ojos de Sayuri siguieron la hoja mientras continuaba su curso antes de que finalmente se incrustara en un árbol. Ni siquiera lo escuché venir hasta el último momento posible, reprendió internamente, dándose cuenta de que su momentánea falta de concentración podría haber hecho que la mataran. Un hombre apareció de repente en un parpadeo de movimiento, de pie sobre la empuñadura de la hoja. Se encontró con una figura imponente con cabello negro corto y puntiagudo, piel grisácea y ojos marrón oscuro. Llevaba vendajes que cubrían la parte inferior de su rostro, similar a Kakashi. Estaba sin camisa con un par de pantalones a rayas con estampado de leopardo blanco en la pierna y calentadores de manos. Los ojos de Sayuri rápidamente se posaron en su diadema, que lucía de lado, y reconoció el símbolo de la niebla oculta. Luego miró a Kien-sensei, quien apenas parecía intimidado. Bueno. Si no es Sabusa Momochi, comentó, revelando el nombre de su enemigo. Si no me equivoco, eres un shinobi rebelde de Eden Mist Village. Sabusa pareció sonreír debajo de su máscara, pensar que mi nombre tiene peso incluso en la Tierra del Fuego, respondió. Y es especialmente halagador viniendo de alguien de tu estatura. El renombrado Copy Ninja, Kakashi Ataque. Kakashi luego les dio una señal a sus estudiantes, y el trío de Genin rápidamente entró en acción, formando una formación manji alrededor de Tasuna, lo que les permitió proteger a su cliente en todas las direcciones. Sin embargo, Sabusa apenas pareció impresionado ya que no hubo un cambio notable en su comportamiento. De hecho, su mirada permaneció fija en Kakashi. Era evidente que solo veía a Kakashi como una amenaza real. Es difícil imaginar a personas como tú protegiendo a un humilde constructor de puentes, pero ahora todo tiene sentido, comentó Sabusa. Los hermanos demonio no tenían ninguna posibilidad contra ti. No es que fueran algo especial para empezar. Y aún más difícil imaginar a un notorio shinobi de rango A como tú trabajando como secuaz de Gat, respondió Kakashi, con las manos metidas en los bolsillos. Me hace preguntarme, ¿cuánto gana alguien vendiéndose y sacrificando su orgullo en estos días? En lugar de enojarse por la broma verbal, Sabusa simplemente se rió entre dientes. No actúes tan alto y poderoso, Kakashi, dijo. No podría importarme menos quién es mi cliente, siempre y cuando me paguen. La mente de Sayuri estaba acelerada. Era un shinobi proveniente de la Tierra del Agua, lo que significaba que probablemente dominaba el ninjutsu de estilo acuático. Luego, sus ojos se dirigieron al lago que corría junto al claro donde se encontraban actualmente. Parecía que había elegido un campo de batalla que le daría una ventaja decisiva. Por supuesto, no hace falta decir que la mayor parte de su ninjutsu estilo fuego probablemente resultaría inútil contra tal oponente. Pero, en una nota positiva, eso significaría que Naruto probablemente también tendría una ventaja. Su compañero de equipo estaba observando a su enemigo con la misma atención que ella, y solo podía suponer que él también estaba evaluando la situación. Por lo que había reunido durante su semana como compañeros de equipo, Naruto era muy experto en ninjutsu estilo agua, así que al menos eso era algo a su favor. ¿Sabes? En casa, hablan del Sharingan con una reverencia casi mítica, anunció Sabusa, lo que provocó que Sayuri se tensara al suponer que de alguna manera había descubierto quién era ella. Será un placer verlo finalmente en acción, Kakashi.
Los ojos de Sayuri se abrieron con sorpresa y se giró para mirar a su sensei, quien permaneció imperturbable. En aras de ahorrar tiempo, creo que te seguiré la corriente, respondió Kakashi casualmente antes de levantarse la diadema, revelando que su ojo izquierdo tenía una cicatriz vertical que lo recorría. Pero fue cuando finalmente abrió el ojo que Sayuri se congeló. No había duda de ello. El ojo izquierdo de Kakashi era un Sharingan. También estaba completamente evolucionado, con 3 Tomoe, que era más de lo que ella poseía en este momento. Al ver el ojo, su mente fue bombardeada por tantos pensamientos que ni siquiera pudo comenzar a elegir cuál abordar primero. Al final, se conformó con preguntarse quién diablos era en realidad su sensei y por qué poseía el ojo de su clan. Ahí está. El ojo que te permitió copiar más de 1000 jutsu, reveló Sabusa, para gran sorpresa del equipo 7, ya que no estaban seguros de si la declaración era simplemente una hipérbole. Me pregunto si, entre todos esos jutsu, posees uno lo suficientemente poderoso como para matarme. Kakashi sacó la mano que le quedaba de su bolsillo antes de usarla para masajear su cuello. Las probabilidades no están a tu favor, ¿sabes? Los ojos de Sabusa se abrieron cuando Kakashi comenzó a tejer rápidamente a través de una serie de señales con las manos en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente, se las arregló para sacar su espada del árbol y saltar fuera del camino justo a tiempo cuando una enorme bola de fuego se abalanzó hacia él. Habiendo evitado por poco el impacto, Sabusa aterrizó en la superficie del lago, para sorpresa de Tasuna. Está parado sobre el agua. Murmuró con asombro como si no hubiera sido testigo de cómo alguien lanzaba una bola de fuego de su boca. Sayuri, por otro lado, estaba más concentrada en su sensei. Poseía el Gekkei Genkai de su clan y demostró competencia con uno de sus jutsu característicos. Sin embargo, ciertamente no se parecía a un Uchiha. Probablemente lo habría reconocido si él fuera realmente un miembro de su clan, o él sin duda le habría revelado su identidad a estas alturas. Lo cual solo podía dejar una posibilidad. ¿Está implantado su Sharingan? Reflexionó al recordar la cicatriz sobre su ojo. Su curiosidad luego fue reemplazada por sospecha. ¿Él lo robó? Luego notó que Naruto miraba fijamente la espalda de Kakashi y recordó cómo había reaccionado al verla despertar a Sharingan durante su entrenamiento hace una semana. Ahora ciertamente no era el momento para otro arrebato de su parte. Aún así, de cualquier manera, se imaginó que él estaba tan confundido sobre el nuevo desarrollo como ella. Su momento de reflexión se interrumpió cuando escuchó reír a Sabusa, no, más como una carcajada. Luego, comenzó a notar que el aire se espesaba con una niebla casi antinatural. A pesar de que la mayoría de ellos estaban al alcance de la mano, comenzó a tener problemas para ver a sus camaradas o al cliente. Incluso activar su Sharingan no ayudó. La niebla estaba saturada de chakra, por lo que le era imposible distinguir ninguna de las firmas que la rodeaban. Haz un solo movimiento y estás muerto, advirtió Kakashi, su tono tomando un tono más serio. Sabusa es un maestro del Jutsu Silent Kijin. Ha entrenado toda su vida para luchar en estas condiciones y puede moverse completamente en silencio a través de la niebla. El equipo 7 descubrió que sus ojos se agrandaban por la sorpresa, y Tasuna estaba demasiado horrorizado como para siquiera comprender lo que estaba sucediendo. Sayuri podía sentirlo temblar a sus espaldas, y podía oler el alcohol de su aliento contenido. Naruto estaba frente a ella, por lo que no podía medir su reacción. A Sakura no le estaba yendo tan bien como a Tasuna, ya que Sayuri podía escuchar el kunai resonar en las manos de su camarada. Mira todos estos sacos de carne, maduros para ser recogidos, dijo Sabusa, aunque su voz resonó a través de la niebla de una manera que hizo imposible señalar su ubicación. Ahora, ¿a cuál de ustedes sacrificaré primero? Sayuri sintió que su cuerpo se estremecía de pánico cuando el sonido de la voz de Sabusa se deslizó en sus oídos. Este sentimiento. La intensidad de su malicia la estaba enfermando. Sintió que si respiraba o incluso parpadeaba, sería marcada instantáneamente para la muerte. Así que esto era lo que se sentía al enfrentarse a un Jonin que tenía la intención de matar. No podía soportar la sensación. Si tuviera que soportarlo mucho más, se volvería loca. Sus nudillos crujieron bajo la tensión de la fuerza con la que agarró su kunai, que ahora temblaba visiblemente debido a la intensidad de su agarre. Contempló escapar de este infierno en sus propios términos mientras miraba su arma. Sin embargo, el pensamiento inmediatamente abandonó su mente cuando escuchó hablar a su sensei. Sayuri, dijo Kakashi, con calma, como si pudiera leer sus pensamientos. Sé que es difícil, pero ignórenlo. No dejaré que se acerque a ninguno de ustedes.
Kakashi luego formó el sello de la mano del carnero y convocó su chakra hasta que se hizo visible a su alrededor. La fuerza de este acto fue suficiente para disipar la niebla ligeramente, al menos en la medida en que el equipo 7 podía verse entre sí. Ahora, a la vista de su equipo, Kakashi miró por encima del hombro para mirarlos. Cuando lo hizo, Sayuri inmediatamente sintió que su miedo y ansiedad desaparecían. No permitiré que ninguno de mis camaradas muera, aseguró, sus ojos se arrugaron en una sonrisa. Pero el miedo volvió multiplicado por 10 cuando sintió una voz directamente detrás de ella, hablando como un hombre que ha fallado antes. Zabuza estaba agazapado en medio de la formación Manji, habiéndose movido tan silenciosamente y con tanta velocidad que nadie lo había visto hasta que fue casi demasiado tarde. Afortunadamente, Kakashi entró en acción y atacó al shinobi rebelde con un kunai en la mano. Sin embargo, antes de que Zabuza pudiera intentar partir a Tazuna en dos, encontró el kunai clavado en su estómago. Naruto agarró a Tazuna y saltó hacia atrás, creando distancia entre su cliente y la batalla que siguió. Admirando internamente el pensamiento rápido de su compañera de equipo, Sayuri se vio obligada a moverse en una dirección completamente diferente. Una vez que aterrizó, observó la herida que Kakashi había logrado infligir a Zabuza y se sorprendió al ver que estaba goteando agua y no sangre. Zabuza luego estalló en un charco de agua, revelándose como un clon de agua todo el tiempo. Él era inteligente. En lugar de intentar asesinar a Tazuna desde el principio, estaba tratando de separarlos a todos para hacer que su objetivo fuera lo más vulnerable posible. A su pesar, no pudo evitar admirar su cálculo despiadado. Sensei. Sakura de repente gritó en advertencia. Detrás de ti. Kakashi no tuvo suficiente tiempo para reaccionar cuando Zabuza, probablemente el original, apareció detrás de él con su cuchilla hacia atrás. Con un solo golpe, logró partir a Kakashi en dos. Sayuri se sorprendió por un instante antes de ver a su sensei dispersarse en el agua de la misma manera que Zabuza lo había hecho antes. Esta era la segunda vez hoy que había evitado la muerte. Mientras tanto, Zabuza parecía sorprendido al ver a su oponente demostrar tal habilidad en el jutsu de su aldea. Kakashi luego apareció detrás de él de una manera que recordaba la táctica que Zabuza acababa de emplear antes. Sin embargo, Kakashi aparentemente fue más razonable, simplemente colocando un kunai contra el cuello de su oponente. «Ríndete», advirtió, su voz no tenía ningún trasfondo relajado con el que normalmente se asociaba. «Terminaste». A pesar de su sorpresa momentánea, Zabuza parecía más divertido que otra cosa. «¿Hablas con tanta confianza, Kakashi?», preguntó Zabuza antes de reírse. «¿De verdad pensaste que podrías entrar en mi mundo y vencerme con trucos de salón baratos?». Sayuri sintió su ceño fruncido por la preocupación. A pesar de que parecía que la batalla casi había terminado, Zabuza no parecía preocupado en absoluto. Posiblemente podría ser solo bravuconería, pero su instinto le decía lo contrario. Definitivamente algo andaba mal, y la batalla estaba lejos de terminar. Pero debo decir que eres bueno. Pensar que estás tan versado en el jutsu clon de agua, continuó Zabuza. Hiciste un gran escándalo antes, así que apuntaría a tu clon. Impresionante. Justo cuando terminó, Zabuza se disipó en un charco de agua, revelándose como un clon de agua. El verdadero Zabuza luego apareció en la espalda de Kakashi con su espada hacia atrás, listo para partirlo en dos. Afortunadamente, Kakashi se agachó justo a tiempo. Debido a la fuerza de su golpe, la espada de Zabuza se incrustó en el suelo y luego soltó la empuñadura antes de patear a Kakashi al río. Zabuza luego arrancó su espada del suelo antes de desaparecer en un estallido de velocidad. Kakashi salió rápidamente del agua, pero parecía increíblemente pesado y lento. Mientras intentaba moverse, notó que el agua se sentía anormalmente densa y pesada. Sin embargo, Zabuza apareció detrás de él en la superficie del agua antes de que pudiera reaccionar. «Copia tu camino para salir de esto», se burló mientras tejía los sellos manuales. Estilo de agua. Jutsu de la prisión de agua. El agua que rodeaba a Kakashi salió del lago y lo encerró en una esfera. Zabuza sostenía la esfera de agua en su lugar con su mano derecha mientras se reía de la desgracia de Kakashi. «Lo admito, una parte de mí está decepcionada con tu actuación. Pero, veamos qué pueden hacer tus amiguitos», se burló Zabuza antes de ejecutar un sello con una sola mano. Jutsu clon de agua. Luego, una forma humanoide salió del agua antes de convertirse en un clon perfecto de Zabuza. A pesar de ser solo un clon, Sayuri se sintió igual de inquieta por el poder absoluto y la malicia que emanaba de este clon. Con su fuerza actual, ni siquiera podrían arañar un mero clon de este tipo, y mucho menos enfrentarse al verdadero.
Esto fue malo, realmente malo. Bueno, ¿qué dicen, niños? Zabuza se burló. Tu sensei está vencido y no tienes la fuerza para enfrentarme. Entonces, ¿qué tal si dejas atrás al constructor del puente y te dejaré vivir? Cuando quedó claro que el equipo 7 no respondería, Zabuza desapareció en un instante. Naruto ni siquiera tuvo tiempo de parpadear antes de ser atacado, lo que provocó que lo patearan en la cara. La fuerza del golpe fue suficiente para enviarlo derrapando por el claro. La vista hizo que Sakura gritara de preocupación y Sayuri se tensara ante la posibilidad de ser la próxima. El terror persistente que había estado experimentando al comienzo de la batalla había disminuido un poco, pero todavía apenas se sentía segura. Toma al señor Tazuna y corre. Gritó Kakashi desde el interior de la prisión de agua. La pelea terminó en el momento en que me atraparon, pero mientras me mantenga atrapada en esta prisión, no puede moverse. El clon de agua no puede alejarse mucho de su cuerpo real. Así que huye, ahora. El clon de agua de Zabuza no parecía tan preocupado por lo que decía Kakashi. De hecho, su atención todavía estaba enfocada únicamente en Naruto. Al no haber recuperado completamente su orientación después del ataque inicial, Naruto no pudo reaccionar cuando Zabuza pisoteó la cabeza de Naruto con un crujido atronador. No puedo quedarme aquí y mirar, pensó antes de entrar en acción. Sayuri ignoró los gritos de pánico de Sakura y Kakashi y lanzó varios shuriken a Zabuza. Resultó ser un ataque relativamente fácil de defender. Zabuza simplemente los golpeó en el aire con el borde plano de su enorme espada. Sayuri luego se aventuró en el aire e intentó un empujón hacia abajo con un kunai. Zabuza simplemente se estiró como un mostrador y la agarró por el cuello. ¿Otra persona con el Sharingan, comentó Zabuza. La pura fuerza del agarre de Zabuza alrededor de su garganta fue asombrosamente fuerte, y Sayuri confiaba en que perdería el conocimiento rápidamente si no hacía algo. Sus ojos luego se posaron en el suelo y vio a Naruto, con el pie de Zabuza plantado en su espalda. Hicieron contacto visual y un plan tácito pareció intercambiarse entre ellos. Sayuri dejó caer el kunai que había estado sosteniendo en su mano, asegurándose de que pareciera que había perdido el agarre debido a la falta de aire. Naruto atrapó el kunai antes de que pudiera tocar el suelo y cortó brutalmente el clon de agua de Zabuza en el tendón. Como era de esperar, salió agua en lugar de sangre, y el clon de Zabuza se dispersó rápidamente en un charco de agua. A pesar de que solo había sido un clon, no pudieron evitar verlo como una victoria. Sayuri aterrizó hábilmente en el suelo, y cuando respiró un poco y se recuperó, vio a Naruto parado a su lado. Él sonreía mientras sostenía el kunai que ella le había dado durante el intercambio. «Se te cayó esto», bromeó Naruto. Y en el momento perfecto también. Sayuri apenas reprimió una sonrisa y negó con la cabeza, «Concéntrate, idiota». Era extraño para Sayuri sentirse tan cómoda peleando al lado de alguien. Claro, ella había trabajado con Naruto y Sakura durante la prueba de la campana, pero esto era diferente. Anteriormente en la batalla, se había sentido aterrorizada, pero ahora, un claro sentimiento de confianza permanecía en su pecho. Solos, no tenían ninguna posibilidad, pero juntos, podrían ser capaces de liberar a su sensei y sobrevivir. Los ojos de Naruto adquirieron un brillo tortuoso demasiado familiar. De todos modos, sigue mi ejemplo. Sin embargo, necesitaré una distracción. Aunque acababa de presenciar la destrucción de su clon, Zabuza parecía más divertido que cualquier otra cosa. Los mocosos habían tenido suerte. Y, sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no estaban más cerca de salir victoriosos en esta pequeña batalla. Entonces, para romper su moral, Zabuza formó el sello de mano para el Jutsu Butter Clone una vez más, y otra copia salió del río. De regreso al otro lado del claro, Naruto y Sayuri se prepararon para un ataque justo a tiempo, cuando el nuevo clon de agua de Zabuza cargó hacia ellos. En respuesta, Sayuri entretejió varios sellos manuales antes de terminar con el sello tigre. Luego expulsó ceniza infundida con chakra de su boca que cubrió casi toda el área. El clon de agua de Zabuza quedó atrapado en medio del jutsu y tuvo que cubrirse la cara para protegerse de las cenizas. El jutsu no fue lo suficientemente poderoso como para hacer que se disipara, pero le quemó la piel y le impidió abrir los ojos. El único lado positivo era que si él no podía moverse a través de las cenizas, sus oponentes tampoco lo harían. Una vez que la ceniza comenzó a despejarse, Zabuza finalmente abrió los ojos y se sorprendió al ver docenas de clones del niño rubio abalanzándose hacia él. Cuando el primer clon entró en su guardia, lo despachó rápidamente con su espada. Pero, para su leve sorpresa, el clon estalló en una nube de humo una vez que se disipó. ¿Clones de sombra?
Pensó para sí mismo mientras tomaba sin esfuerzo aún más copias. Impresionante a esa edad. Independientemente, incluso el jutsu más poderoso sería ineficaz en manos de un novato. Los clones restantes que aún no habían sido derrotados decidieron atacar todos a la vez. Cada uno blandiendo un kunai, intentaron saltar en el aire y al mismo tiempo convirtieron a Sabusa en un alfiletero humano. Desafortunadamente, Sabusa logró disipar eficientemente a casi todos los clones con un solo movimiento de su espada. Al presenciar la paliza unilateral, Tasuna solo pudo mirar con consternación. «¿Esto es todo, no?», murmuró. «Definitivamente nos estamos muriendo aquí». Solo quedó el Naruto original, y mientras retrocedía por el impacto del ataque de Sabusa, metió la mano en su mochila y sacó un Fuma Shuriken plegable. Luego se lo arrojó a Sayuri, quien hábilmente lo atrapó antes de soltar el arma. Sabusa no pudo evitar burlarse de lo que percibió como una exhibición lamentable. ¿Un shuriken? ¿Ese es tu plan?, se burló. «Un shuriken no puede tocarme». Imperturbable por su despido, Sayuri se desvaneció en un instante antes de reaparecer en el aire. Hizo girar su cuerpo para crear impulso antes de lanzar el shuriken en el momento perfecto. Su Sharingan rastreó el movimiento del arma y observó cómo avanzaba hacia Sabusa a una velocidad impresionante. Luego, para sorpresa del hombre en cuestión, el arma pasó por completo al clon. El verdadero Sabusa simplemente entrecerró los ojos mientras observaba cómo se acercaba el Fuma Shuriken. Parecía que esos dos mocosos se dieron cuenta de la inutilidad de atacar a su clon y decidieron apuntar a su cuerpo real en su lugar. Es cierto que era una táctica aceptable. Aún así, la ejecución podría haber sido mejor. ¿De verdad esperaban acabar con el suyo con un simple shuriken? HMPH, buen intento, comentó Sabusa antes de atrapar sin esfuerzo el shuriken con su mano izquierda. Sin embargo, su momento de triunfo se interrumpió rápidamente cuando vio un segundo shuriken idéntico que se dirigía hacia él por el mismo camino que el primero. Un shuriken oculto a la sombra del primero, observó Sabusa. Reconoció este jutsu en particular. Era el Jutsu Shadow Shuriken, una técnica que se hizo famosa por los shinobi de Iden Leaf durante las 3 guerras anteriores. Mientras tanto, Sakura observó el impactante desarrollo y no pudo evitar sentirse inundada de esperanza. Por otro lado, Naruto y Sayuri estaban mucho más serenos al observar su plan en acción. El segundo shuriken estaba en el blanco, y no había forma de que Sabusa pudiera atraparlo. Como no tenía otra forma de evitar el ataque, Sabusa simplemente saltó sobre él. Sakura jadeó abiertamente ante la exhibición, ya que nunca había considerado la posibilidad de que su enemigo pudiera evitar el ataque de una manera tan hábil. Todo su esfuerzo parecía ser en vano. Sin embargo, a pesar de todo, una pequeña sonrisa se extendió por los rostros de Naruto y Sayuri. De repente, el shuriken que Sabusa acababa de evitar estalló en humo, revelando que en realidad era Naruto usando el jutsu de transformación. Quizás aún más sorprendente, sostenía un gran shuriken que parecía estar hecho de chakra rojo brillante. Todos se sorprendieron por la estrategia inteligente de Naruto y Sayuri y el arma extraña que Naruto estaba empuñando. Al acercarse, Naruto se tambaleó hacia atrás y arrojó el chakra shuriken directamente a la espalda expuesta de Sabusa. A esta distancia, Sabusa no sería capaz de esquivar, y no tuvo mucho tiempo para sopesar sus opciones. Al final, hizo lo único que pudo y sacó su mano de la prisión de agua. Aún así, el chakra shuriken apenas logró rozarlo en la mejilla, sacándole sangre. La prisión de agua que rodeaba a Kakashi se derrumbó de nuevo en el agua, y Sabusa sintió que una profunda ira se acumulaba en la boca del estómago. Este pequeño mocoso logró sacarle sangre hace un momento, e inventó un plan que cambió el rumbo de la batalla a favor de su equipo. Por instinto, Sabusa comenzó a girar el Fuma Shuriken que sostenía en su mano y apuntó a Naruto. Mientras descendía al río, Naruto solo podía mirar con los ojos muy abiertos cuando se dio cuenta de que acababa de convertirse en un objetivo. Sabusa echó hacia atrás su brazo, telegrafiando su lanzamiento, y Naruto metió sus brazos en su cuerpo en un esfuerzo preventivo para proteger sus puntos vitales. «Bastardo descarado», gritó Sabusa, totalmente decidido a destruir a Naruto allí mismo. Sayuri sintió que se le helaba la sangre ante la posibilidad de que mataran a Naruto. Claro, era un idiota molesto, pero estaría mintiendo si dijera que durante las últimas semanas, no había comenzado a acostumbrarse a él. Sus competencias por quién llegaría primero, sus estúpidos intentos de ponerla nerviosa y su deseo mutuo de mejorar y hacerse más fuertes eran cosas a las que se había acostumbrado. Sin embargo, antes de que Sabusa pudiera asestar un golpe fatal, Kakashi apareció en un instante y bloqueó el shuriken con el puño cerrado.
La placa de metal en el dorso de su guante le permitió absorber el ataque con un daño mínimo, pero su mano aún estaba ensangrentada. Naruto cayó al agua con un chapoteo, pero en este caso, mojarse era la menor de sus preocupaciones. Fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que si Kakashi no hubiera intervenido, definitivamente lo habrían matado en ese momento. El solo pensamiento hizo que su estómago se revolviera. Habría estado muerto. No habría vuelta atrás de eso, y habría dejado este mundo sin haber logrado ninguno de sus objetivos. La sola idea era repugnante. Empapado, con agua goteando por su rostro, Kakashi levantó la cabeza y miró a Sabusa a los ojos. Al vincular su mirada con la de Kopi Ninja, Sabusa no pudo evitar estremecerse ante la feroz mirada que estaba recibiendo. Fue exacerbado por el Sharingan de Kakashi, que por un momento lo hizo parecer un hombre poseído. Incluso alguien como Sabusa no pudo evitar sorprenderse al verlo. Kakashi-sensei. Sakura gritó con alegría. Ver a su sensei de nuevo en acción fue suficiente para llenarla a ella, y a Tazuna, de una gran esperanza. Esta situación era definitivamente ganable ahora. Ahora, Naruto, ¿qué te dije acerca de ser grosero? Kakashi bromeó, todo el tiempo sin apartar la mirada de Sabusa, ni siquiera por un momento. Creo que has molestado a nuestro amigo aquí. A pesar de estar un poco descontento por el hecho de que sus alumnos no se habían escapado como él pidió, Kakashi no pudo evitar sentirse orgulloso de su logro. Naruto sabía que derrotar a Sabusa por completo era imposible. Usó la cortina de humo de Sayuri como su oportunidad para crear clones de sombra, lo que se hizo para ocultarlo y convertir su cuerpo real en un Fuma Shuriken. Sakura miró a sus dos compañeros de equipo con asombro. Algunos dirían que fue una casualidad, pero el trabajo en equipo de Naruto y Sayuri fue impecable. Estuvieron en la misma página desde el principio, sin apenas intercambio de palabras. Más impresionante aún, ejecutaron su plan a la perfección. La mayor parte del tiempo, actuaban como si se odiaran y, sin embargo, justo ahora, habían demostrado ser el equipo perfecto. Admitiré que me atrapaste, pero esa fue tu única oportunidad, advirtió Kakashi a Sabusa siniestramente mientras la sangre de su mano goteaba en el río. La mejor movida sería reducir tus pérdidas y huir. Los dos Jonin de élite simplemente continuaron mirándose a los ojos, aparentemente esperando hasta que alguien parpadeara o, más probablemente, hiciera el siguiente movimiento. Al final, ambos saltaron hacia atrás casi simultáneamente para crear distancia. Mientras estaba en el aire, Sabusa hizo un sello con una sola mano. Esto no pasó del ojo analítico de Kakashi, cuyo Sharingan pareció brillar al verlo. Sabusa y Kakashi aterrizaron en la superficie del agua, y el primero comenzó a tejer aún más sellos manuales. La acción fue imitada rápida y perfectamente por Kakashi, quien comenzó a hacer los mismos sellos a un ritmo posiblemente incluso más rápido. En total, el jutsu tomó 44 sellos manuales para completarse, y tanto Kakashi como Sabusa terminaron simultáneamente. Estilo de agua. Jutsu del dragón de agua. Dijeron ambos. Dos dragones hechos puramente de agua emergieron del río, para sorpresa y asombro de los espectadores. Los dos dragones parecieron forcejear antes de finalmente chocar cabeza con cabeza, creando una explosión de agua que creó olas tan grandes que el río se desbordó por completo. Naruto fue el primero en sentir la peor parte del impacto. Sin embargo, no mucho después, el agua alcanzó incluso a Sayuri, Sakura y Tazuna, quienes se prepararon. Una vez que el agua se asentó un poco, se reveló que Sabusa y Kakashi estaban entrelazados en un combate cuerpo a cuerpo. Kakashi estaba bloqueando la enorme cuchilla de Sabusa con un solo kunai. Los dos empujaron contra la fuerza del otro para ver quién se movía. Algo no está bien, pensó Sabusa alarmado. El Sharingan puede comprender y replicar el jutsu de un enemigo. Sin embargo, ambos jutsu ocurrieron simultáneamente. ¿Podría él? Para probar su teoría en ciernes, Sabusa creó distancia una vez más. Luego corrió hacia la derecha, lo que Kakashi imitó reflejándolo y corriendo hacia la izquierda. Sabusa luego formó el sello de mano para el jutsu Hidden Mist y se sorprendió al ver que Kakashi lo copiaba perfectamente una vez más. Siendo curiosa como era y dándose cuenta de que Sayuri era probablemente la persona de su equipo con más conocimiento sobre el Sharingan, Sakura miró a su compañero de equipo en busca de una respuesta. ¿Cómo está haciendo eso, Sayuri? Sin embargo, aparentemente tan ignorante de lo que estaba pasando como todos los demás, Sayuri no pudo encontrar una respuesta. Francamente, ella no estaba tan bien informada sobre el dojutsu de su clan como le gustaría.
Ella conocía los conceptos básicos, pero dado que solo lo había despertado recientemente, no era como si tuviera mucha experiencia usándolo por su cuenta. Nadie estaba tan perplejo como Sabusa, mis movimientos. Es como si supiera lo que soy. ¿Vas a hacer lo siguiente? Kakashi interrumpió, terminando el pensamiento de Sabusa. Los ojos de Sabusa se abrieron en estado de shock. ¿Qué? Él pensó. ¿También está leyendo mi mente? Toda la atención de Sabusa se centró entonces en el Sharingan de Kakashi. Ese ojo, ese maldito ojo. Luego se acumuló una rabia en la boca del estómago, y formó otro sello de mano. Esta vez, borraría a este bastardo presumido del mapa. Ese maldito ojo. ¿Te molesta, no? Preguntó Kakashi mientras imitaba una vez más los sellos manuales de Sabusa. Sabusa gruñó de frustración. Lo estaban despreciando como si fuera un mocoso de segunda categoría. No olvides que te tuve en la palma de mi mano por un minuto otra vez, gruñó. No estabas tan confiado entonces, ¿verdad? Te pondré en tu lugar. Tanto Sabusa como Kakashi dijeron simultáneamente, causando que los ojos de Sabusa se abrieran aún más. Por pura frustración y falta de paciencia, Sabusa comenzó a tejer otro conjunto de sellos manuales. Cualquier cosa menos que aniquilar a Kakashi allí y ahora no serviría para reparar su ego herido. No voy a matarte, Kakashi, declaró. Al menos no de inmediato. Voy a hacer que mires mientras destripo a esos pequeños mocosos como peces. Entonces te dejaré morir. Sin embargo, Sabusa se vio obligado a hacer una pausa a mitad de camino de completar su jutsu cuando notó que una sombra comenzaba a formarse detrás de la espalda de Kakashi. Eventualmente, se transformó en una copia perfecta de Sabusa, realizando exactamente los mismos sellos manuales que Kakashi actualmente. Sabusa pensó antes de entrecerrar los ojos. ¿Podría ser esto un genjutsu? Antes de que se pudiera confirmar su teoría, Kakashi, que había continuado tejiendo sellos durante el lapso de concentración de Sabusa, finalmente terminó de preparar su jutsu. Mientras lo hacía, el Tomoe en su Sharingan comenzó a girar hipnóticamente, volviéndose progresivamente más y más rápido. Estilo acuático. Jutsu de vórtice gigante, anunció Kakashi. Casi de inmediato, una masa de agua arremolinada se manifestó frente a Kakashi. Rápidamente aumentó en volumen y potencia antes de finalmente lanzarse hacia Sabusa a una velocidad deslumbrante. El impulso del jutsu era demasiado alto para que Sabusa reaccionara a tiempo, y fue superado por la fuerza aplastante del vórtice. Cuando el jutsu se lo llevó, Sabusa intentó nadar para recuperar el control. Sin embargo, la corriente era demasiado poderosa y terminó siendo arrastrado por ella. El vórtice gigante de agua también resultó en daños colaterales significativos en el área circundante. Los árboles fueron arrasados, el río se inundó nuevamente y el suelo fue arrancado y desarraigado. Naruto, en particular, sintió la peor parte del jutsu, lo que provocó que el agua lo llevara. Afortunadamente, se las arregló para agarrar con seguridad una rama, que era lo suficientemente resistente como para evitar que lo tiraran. Sayuri, Sakura y Tasuna también quedaron atrapados después. Sin embargo, el agua apenas llegaba a sus rodillas y permanecer en el lugar no fue tan difícil. Eventualmente, después de ser arrastrado por casi una milla, Sabusa encontró su espalda atrapada contra un árbol. Estaba maltratado, exhausto y tosiendo agua. Antes de que le dieran un momento para recuperarse, 4 kunai silbaron en el aire, incrustándose en sus piernas y brazos, haciéndolo gruñir de dolor. Sabusa luego sintió una presencia cerca y miró hacia la copa del árbol para ver a Kakashi posado en una de las ramas. Parece que hemos llegado al final de tu viaje, observó Kakashi cuando el agua de su jutsu comenzó a retroceder hacia el río, llevándose ramas y arbustos y dejando un enorme cráter en el suelo. Fue tan bueno para ti como lo fue para mí. ¿Cómo? Sabusa gimió, habiendo llegado a un punto en el que se dio cuenta de que la victoria ya no era posible. ¿Puedes ver el futuro? Kakashi tomó un kunai de su bolsa de armas. Sí, respondió. Y aquí es donde mueres. Y luego, de repente, antes de que Kakashi pudiera hacer un movimiento para quitarle la vida a Sabusa, 2 agujas en bon volaron por el aire, perforando directamente el cuello de Sabusa. El resto del equipo 7, junto con Tasuna, solo pudieron ver en estado de shock cómo el cuerpo de su enemigo parecía tensarse antes de quedar completamente flácido y colapsar de cara al suelo. Kakashi luego se alertó de otra presencia más, y su cabeza giró en la dirección de donde venían las agujas de Senbon.
Vio dos figuras de pie sobre una gran rama de árbol, cada una con máscaras blancas idénticas, con rendijas delgadas y curvas para los ojos, diseños de ondas rojas a lo largo de la parte inferior y el símbolo de la niebla oculta grabado en la frente. Kakashi pudo deducir de inmediato que ambos eran Unternin. El de la derecha tenía el pelo largo y negro, con pantalones a cama a rayas que le llegaban a las rodillas. Sobre esto, vestía una ori verde con adornos blancos, y alrededor de su cintura, una faja marrón con flecos al final. También usaba sandalias de pelotón de color marrón claro con correas verdes y esmalte de uñas azul en las uñas de las manos y los pies. Llevaba el pelo recogido en un moño blanco, mientras que dos mechones caían sueltos y enmarcaban su rostro, que estaba atado en las puntas con pasadores de metal. El otro Unternin tenía el cabello blanco hasta los hombros y vestía una camisa negra sin mangas, pantalones de color púrpura claro y calentadores de piernas a rayas típicos de Iden Mist Village. Su mano derecha descansaba casualmente sobre la empuñadura de una katana envainada en su cintura. Basado en su postura relajada, estaba claro que tenía mucha experiencia usándolo. El recién llegado de cabello largo habló primero, pareciendo divertido a expensas de Zabuza, y por fin, el gran demonio de la niebla llega a su fin. Sayuri miró a los dos nuevos shinobi misteriosos, ya que no estaba segura de si eran amigos o enemigos. Las máscaras casi de inmediato hicieron que fuera difícil confiar en ellos, y hoy le habían enseñado a no confiar en ningún shinobi que no estuviera afiliado a Iden Leaf. Más atrás en el río, Naruto finalmente logró arrastrarse fuera del agua. Había sido testigo de los momentos finales de Zabuza, al igual que los demás, y no pudo evitar sentirse un poco furioso. Esta había sido su batalla. Gracias a sus esfuerzos y los de Sayuri, Kakashi-sensei pudo derrotar a Zabuza solo. Luego, estos dos bastardos se abalanzaron en el último momento y terminaron las cosas ellos mismos después de que todo el trabajo duro estuvo hecho por ellos. Mientras tanto, Kakashi saltó de su posición en el árbol y aterrizó al lado de Zabuza. A primera vista, parecía que estaba muerto, pero siempre era seguro estar seguro. Kakashi colocó sus dedos contra el cuello de Zabuza y revisó si había señales de vida. No sintió ninguno. Sin signos vitales, murmuró en voz baja antes de centrar su atención en los dos Unternin. El Unternin de cabello largo inclinó la cabeza, gracias. Hemos estado siguiendo a Zabuza durante mucho tiempo, esperando un momento oportuno para finalmente derribarlo. Por tu máscara, veo que eres un Unternin de Village Iden in the Mist, respondió Kakashi, expresando lo que ya había descubierto antes. Estaba claro que el Unternin estaba impresionado por la deducción de Kakashi, nuestra reputación nos precede, incluso en estas tierras. Él respondió, en el mundo shinobi, Unternin jugó un papel muy especial. Cuando los shinobi rebeldes se separaron de su aldea, a menudo llevaban consigo todo tipo de secretos. Unternin fue entrenado explícitamente para rastrear y eliminar a esos shinobi rebeldes para garantizar que los secretos de su aldea permanecieran en secreto. Me encargaron eliminar a Zabuza hace años cuando aún era un niño, continuó el Unternin. Mientras tanto, su compañero permaneció en silencio, su mano aparentemente preparada para sacar su espada en cualquier momento. Gracias a tu esfuerzo hoy, finalmente puedo regresar a casa. Los ojos de Kakashi se entrecerraron mientras continuaba observando a los dos Unternin. Según su tamaño y tipo de cuerpo, no parecían ser tan mayores que Naruto. Sin embargo, ambos ya se consideraban lo suficientemente hábiles como para ser asesinos de élite. Claramente no eran niños ordinarios, pero había algo peculiar en ellos que no podía precisar. Una vez que las bromas terminaron, el Unternin de cabello blanco desapareció en un estallido de velocidad y apareció agachado al lado de Zabuza. Levantó el cadáver y envolvió uno de los brazos sobre su hombro para soportar el peso, que era impresionante teniendo en cuenta su tamaño. Tu parte en esto ya terminó, aseguró el otro Unternin desde su posición en la rama del árbol. Pero ahora, tenemos que lidiar con los restos. Hay muchos secretos escondidos en este cuerpo. No se puede permitir que caigan en las manos equivocadas. Luego, con una despedida, los dos Unternin usaron el jutsu de parpadeo del cuerpo y desaparecieron. Una vez que finalmente pareció que la pelea había terminado, Kakashi tomó su diadema y la colocó sobre su Sharingan. No era frecuente en estos días que se viera obligado a usar su Sharingan durante un periodo tan prolongado. Francamente, fue más agotador de lo que esperaba. Aún no hemos terminado nuestra misión, dijo Kakashi. Todavía tenemos que llevar al señor Tasuna de regreso a su puente. Tasuna se rió abiertamente, claramente aliviado de que la crisis se hubiera evitado. Lamento haberte causado tantos problemas, dijo.
Pero puedes descansar una vez que lleguemos a mi casa. Ahora bien, ese era un plan que Kakashi podría respaldar de inmediato. Instruyó a su equipo que era hora de salir y comenzó a caminar en dirección a la casa de Tasuna. Sin embargo, ahora que la adrenalina de la batalla había disminuido, sintió que su cuerpo se había quedado sin energía. Antes de que pudiera dar otro paso, su cuerpo se congeló y colapsó directamente sobre su rostro. Lo último que escuchó Kakashi antes de perder completamente el conocimiento fue que Sakura le gritaba preocupada: Kakashi-sensei. Sensei, eres muy pesado, ¿sabes? Naruto se quejó con los dientes apretados. Kakashi, cuyo brazo estaba actualmente sobre el hombro de su alumno, tuvo la decencia de parecer avergonzado. Nadie dijo que tenías que cargarme solo, Naruto. Sakura se rió de la escena ciertamente divertida. Kakashi era mucho más grande que Naruto, y era bastante ridículo verlo ser llevado como un niño malhumorado con un esguince en el tobillo. Aún así, fue bastante impresionante que Naruto pudiera soportar todo el peso de un hombre adulto por sí mismo. A pesar de que se estaba quejando mucho, no se había quedado atrás en su viaje a la casa de Tasuna. Sé amable con él, Naruto, dijo Sakura, su tono decididamente juguetón mientras aprovechaba la oportunidad para burlarse de su sensei. Como si llevaras una taza de té. De lo contrario, podrías romperlo. Kakashi miró boquiabierto a Sakura con una mirada de sorpresa y traición. ¿Tú tampoco, Sakura? Sayuri no pudo evitar que una leve sonrisa se extendiera por su rostro al observar la situación de Kakashi, junto con el golpe ciertamente divertido de Sakura. Ver a su sensei en un estado tan lamentable fue más que divertido. Durante su corto tiempo juntos, particularmente durante la prueba de la campana, todos habían sido molestados de una forma u otra por Kakashi. Se sentía como justicia, para ser honesto, y ahora que estaban a salvo, soltarse y disfrutar de la situación estaba bien. Llegaremos a mi casa en breve, comentó Tasuna mientras parecía divertida también. En aproximadamente 2 o 3 minutos, finalmente llegaron a la propiedad. Al igual que todos los demás edificios en la Tierra de las Olas, la casa de Tasuna estaba sostenida sobre el agua por pilares y muelles. Era un edificio cuadrado de 2 pisos con un molino adyacente a la estructura principal. En general, se parecía bastante a lo que la mayoría de los habitantes del continente considerarían una casa de verano en la costa. Una mirada de orgullo pasó por el rostro de Tasuna mientras daba la bienvenida a sus protectores a su propiedad. Bueno, aquí está, anunció, haciendo un movimiento de barrido con la mano. Construí este lugar con mis propias manos. Estoy agradecido de poder llamarlo mío. En este punto, una choza de barro estaría bien, comentó Naruto antes de bostezar. Estoy agotado. Y con eso, finalmente se les dio la oportunidad de un descanso muy necesario. A lo lejos, en un claro en lo profundo del bosque, los dos Unternin se preparaban para destruir el cadáver de Zabuza. El chico de cabello largo estaba desenredando un kit de herramientas médicas, mientras que el chico de cabello blanco estaba probando el peso de la enorme espada de Zabuza en su mano. A pesar de su tamaño, era capaz de empuñar el arma con facilidad. ¿Qué piensas, Aku? Preguntó. Esta arma me queda bien, ¿no? El Unternin, aparentemente llamado Aku, dejó escapar una risa suave. Deja de jugar con esa cosa, Mangetsu. Necesito concentrarme. Una vez que todo su equipo estuvo dispuesto, Aku tomó un par de tijeras para poder cortar las vendas alrededor de la cara de Zabuza y drenar un poco de la sangre. Se inclinó sobre el cadáver y pareció reflexionar sobre dónde debería cortar primero antes de decidir. Sin embargo, antes de que pudiera acercar las tijeras a la cara de Zabuza, una mano agarró rápidamente su muñeca. Los ojos de Zabuza se abrieron repentinamente y usó la mano que le quedaba para quitarse la máscara, revelando su boca y dientes afilados. Suficiente, gruñó. Lo haré. Miyakun y Mangetsu parecían sorprendidos de que Zabuza estuviera vivo. Es tan propio de ti resucitar de entre los muertos y estar enojado, reflexionó Aku mientras Zabuza luchaba por sentarse. Con aparentemente poca preocupación por su bienestar, Zabuza alcanzó las agujas de Senbon incrustadas en su cuello y arrancó una. Maldita sea, se quejó. No estoy de humor para bromas, Aku. Aku negó con la cabeza. ¿Quién dijo que estoy bromeando? Respondió con diversión. Si no tienes cuidado al sacarlos, puedes morir. Una vez que se quitó el segundo Senbon, Zabuza se relajó visiblemente. Luego cambió su atención hacia Mangetsu, o, más específicamente, su espada. ¿Quién dijo que podías manejar eso, mocoso? Zabuza gruñó antes de que sus ojos se lanzaran entre Mangetsu y Aku. ¿Y cuánto tiempo van a usar ustedes dos esas máscaras falsas? Quítenselas.
Aku fue el primero en hacer lo que le indicaron y se quitó la máscara para revelar un rostro andrógino que solo podía describirse como hermoso. Tenía grandes ojos marrones y piel pálida, junto con una sonrisa agradable que parecía extraña en el rostro de un asesino entrenado. La apariencia de Mangetsu, por otro lado, parecía más apropiada. Tenía ojos morados y dientes de tiburón, muy parecidos a Sabusa, lo que le daba el aspecto de un depredador. Ambos llevaban diademas de Eden Mist. Si Aku no hubiera interferido, estarías muerto, maestro Sabusa, argumentó Mangetsu con una pequeña sonrisa. Deberías estar más agradecido. Sabusa se burló, ¿y qué hiciste exactamente?, preguntó. Además de jugar con algo que no te pertenece. Siempre dijiste que heredaría la espada del verdugo cuando murieras, explicó Mangetsu. Y tú estabas técnicamente muerto hace un momento. Una mirada de Sabusa fue suficiente para que Mangetsu se diera y clavara la espada en el suelo y la dejara atrás para poder relajarse contra un árbol. Ver que su preciada posesión ya no estaba siendo manipulada fue suficiente para calmar los nervios de Sabusa. Sin embargo, estaba claro por su postura que todavía estaba agitado e incómodo. Aparentemente, demasiado exhausto para seguir discutiendo, Sabusa intentó moverse pero descubrió que su cuerpo no respondía del todo a sus órdenes. No tiene sentido tratar de moverse ahora. Estarás fuera de servicio por una semana, advirtió Aku. Aunque, si eres terco como siempre, probablemente te recuperarás en la mitad del tiempo. Sabusa le dio a Aku una mirada de reojo. Eres inocente e inteligente al mismo tiempo, observó. Una rara combinación. Hablando de inteligencia, esos genin demostraron ser más hábiles de lo que podríamos haber anticipado, interrumpió Mangetsu. Kakashi Ataque es la clara amenaza, pero ¿crees que también se convertirá en un problema? Al recordar su derrota, Sabusa frunció el ceño. No sabía qué era más humillante, ser burlado por un par de mocosos o ser completamente diezmado por Kakashi. No era frecuente que fracasara tanto como hoy. No solo perdió a los Demon Brothers y no pudo asesinar al objetivo, sino que ahora estaría fuera de servicio durante bastante tiempo. Ese chico, dijo Aku, refiriéndose claramente a Naruto. Él usa un jutsu extraño, ¿no es así? Mangetsu asintió con la cabeza, nunca había visto algo así, admitió. Pudo crear un arma sólida usando su chakra. ¿Es posible que pueda tener un Kekkei Genkai como nosotros? Sabusa frunció el ceño. Y esa chica de pelo negro también tenía el Sharingan. Antes de hoy, no habría estado tan preocupado. Sin embargo, después de ver lo que Kakashi podía hacer, nunca volvería a subestimar el Sharingan. Incluso si no tuviera tanta experiencia usándolo, podría convertirse en una amenaza. Creo que sería mejor si nos permite a mí y a Aku manejar a esos genin, maestro Sabusa, propuso Mangetsu. Lo último que necesitas es que alguien se interponga en tu camino otra vez. Si tan solo Aku y Mangetsu hubieran estado allí en primer lugar, pensó Sabusa. Habría terminado con Kakashi en esa prisión de agua, y ese anciano sería un cadáver en el suelo ahora. En retrospectiva, ordenarles que no se involucren puede haber sido un error. Sin embargo, no podría haber sido capaz de predecir cuán complicada se volvería esa situación. Pensó que estaría tratando con un jonin común y corriente y su trío de mocosos. Bien, se dio Sabusa. Aku sonrió antes de ponerse de pie. La niebla se ha despejado, observó antes de volver a mirar a Sabusa. La próxima vez, estarás bien. La próxima vez, le dejaré una pulpa ensangrentada en el suelo. Fin.